Los primeros pasos del siglo XX se dieron en un ambiente convulso y cambiante, ante un panorama que no prometía un mejoramiento en la calidad de vida para los grupos trabajadores y campesinos. En el campo y en las fábricas prevalecían ánimos de insurrección. De las injusticias y los atropellos devendría la lucha por la configuración de un nuevo orden encabezado por los grupos más marginados. La Revolución Mexicana fue un periodo histórico que comprendió un movimiento armado constante, entre los años de 1910 y 1917. Aunque su final no puede ser precisado en una fecha, dicho movimiento implicó el alzamiento de diversos grupos bélicos a lo largo y ancho del país, todos ellos persiguiendo intereses y demandas particulares que buscaban materializar a través de la lucha por detentar el poder. En un principio, la revolución, proclamada por Francisco I. Madero, tenía como objetivo primordial derrocar al general Porfirio Díaz Mora, quien había ocupado la silla presidencial durante 31 años, desde 1876 hasta 1911. Este periodo se había interrumpido por 4 años, de 1880 a 1884, cuando Manuel González desempeñó el cargo de presidente de la República. Tras la constante presión de grupos al interior del país, el presidente Díaz abandonó el poder en el año de 1911 y se exilió en tierras parisinas, partiendo desde el puerto de Veracruz en el Ipiranga, el barco que lo llevaría hasta Francia, donde falleció en el año de 1915. La ausencia de la figura que había gobernado por más de 30 años al Estado implicó una intensa pugna por afianzar un proyecto de nación que asegurara el cumplimiento de los intereses de las facciones revolucionarias. Los brotes de insurrección se extendieron por todo el territorio, liderados por personajes que trascendieron por sus hazañas. Así, aparecieron las míticas imágenes de caudillos como Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, quien dirigía el ejército denominado la División del Norte. Al sur, el caporal Emiliano Zapata comenzó la movilización con su ejército de campesinos en el estado de Morelos. De igual forma, Venustiano Carranza se sumó al movimiento armado con el ejército constitucionalista, cuyo triunfo sería determinante para la aparición de la Constitución de 1917. El país atravesó años de aparente calma con la entrada en vigor de la vanguardista Constitución de 1917, aunque los levantamientos en diferentes sectores continuaron su curso. Dichos movimientos de disidencia eran impulsados por algunos caudillos que querían hacerse presentes en las prioridades de la revolución o demandaban la justicia que les había prometido la entrada del nuevo orden. La inestabilidad que se vivía en el país hasta ese momento se debió en gran medida a que la Revolución Mexicana no contaba con un aparato ideológico propio y definido. La lucha social surgió en un ambiente de inconformismo en el cual los ánimos rebeldes de diferentes sectores de la sociedad se conjugaron y estallaron violentamente, aunque no tenían un rumbo claro. Por el contrario, la contemporánea revolución que se gestaba en Rusia, encabezada por Vladimir Lenin, perseguía los principios ideológicos de Karl Marx, por lo que siempre lucharon por una revolución socialista. El inicio de una nueva organización social en México implicó el reordenamiento de las formas convencionales de hacer política que imperaron durante la época porfirista. Las distintas fuerzas que pretendieron detentar el poder y lucharon entre sí tendrían que encaminarse por una vía que las dirigiera a alcanzar un fin en común. Por ello, se diseñó un entramado de prácticas y mecanismos con la capacidad de resolver el conflicto e institucionalizar los términos bajo los cuales el acceso a la disputa por el poder fuera legítimo. El grupo en el poder ganador de la revolución busca colocar al nacionalismo revolucionario como una suerte de ideología que permita a los distintos grupos y a la sociedad en general, que había estado tan lastimada producto de la revolución, que le permita una cohesión social, que permita estabilidad política y que permita un ordenamiento o una constitución del nuevo orden. Las demandas de los grupos ajenos a los beneficios del progreso positivista se convirtieron en conflictos por resolver, por lo que los lazos de unidad entre los disidentes debían estrecharse para el sano devenir del país y la conservación de la estabilidad política. El sustento ideológico que dotó de sentido a la posrevolución se fundó en el nacionalismo, el cual pugnaba por la creación de un vínculo de identidad entre la heterogénea población y sus demandas. El nacionalismo mexicano es muy anterior a la Revolución Mexicana. Se remonta cuando menos desde el siglo XVIII, cuando los grupos comienzan a concebirse como un grupo aparte distinto de los españoles y de los indios, en cuanto comienzan a concebir a la nación mexicana como una nación nueva. Pero la revolución inaugura un nuevo tipo de nacionalismo, en rigor más de uno. Hay distintos nacionalismos, sustentados por diversos grupos sociales. Hay nacionalismos populares y nacionalismos cultos.
nacionalismos revolucionarios y nacionalismos reaccionarios. Pienso que esta etapa de nuevos desarrollos del nacionalismo se debió a la participación en la contienda armada de grandes masas de campesinos e indígenas que, además, plantearon la cuestión básica del movimiento, la necesidad de la reforma agraria. El que paga manda, ¿no? O sea, hay un programa, o sea, el Estado no les impuso los temas, pero sí te dan como ciertos límites. O sea, por ejemplo, si Diego Rivera, cuando pinta Palacio Nacional, sí le dan un cierto programa de un episodio de la historia de México que retrate a nuestros héroes, por decir algo. Entonces, no es plena libertad en absoluto para que pinten lo que quieran, ¿no? O sea, eso no sucede. La ideología es un conjunto de ideas, valores, sentimientos, mitos y símbolos que forman un grupo social y que tienden a promover la acción. Y esta sembró en el sentir colectivo la exaltación de sentimientos en torno al lugar de origen a través de la extracción de símbolos capaces de producir vínculos con los que los individuos se identificaran. La promoción que se ejerce en torno a la creación de la identidad no solo produce la aparición de un nacionalismo genérico para todos, es decir, que surgen varios nacionalismos que atienden a las subjetividades determinadas por las condiciones de los diversos grupos sociales. Ante este panorama, las autoridades buscaron instaurar en el imaginario colectivo una cultura mexicana fundamentada por elementos rescatados a través de una lectura histórica. El indígena como nexo más íntimo del origen de lo mexicano, el criollismo, dadas las circunstancias de la mezcolanza racial, producto de la conquista. El pasado prehispánico con las implicaciones sobre las tradiciones, lengua y costumbres que trae consigo, y finalmente el Estado postulado como máximo rector de la vida toda del país y árbitro entre las disputas. De acuerdo con Arnaldo Córdoba, en el territorio nacional se gestaba la creación de un nacionalismo revolucionario que produjera cohesión en la sociedad. De 1917 a 1940, México experimenta la organización del régimen populista, inventado y desarrollado como ideología y como estilo político durante la lucha armada, y su transformación en un complejo político y social en el que las relaciones capitalistas se desarrollan sobre la conciliación de las diversas clases sociales y del sometimiento de las mismas al estado de ejecutivo fuerte. Los principales símbolos de la Revolución Mexicana, transformados en esto que estamos llamando el nacionalismo revolucionario, son fundamentalmente la remembranza de la patria, la remembranza de la nación, identificados con el águila y la serpiente, identificados con nuestros pueblos originarios. Hay una recuperación de los pueblos originarios, hay una recuperación de nuestra historia precolombina, ¿no?, en todo el nacionalismo revolucionario. Otro eje que también es montado como uno de los principales símbolos tiene que ver con la lucha armada, la participación de los hombres y mujeres en la lucha armada revolucionaria, dándole un carácter popular a la revolución. Estos tres, al menos, grandes enfoques que yo estoy mencionando, permiten configurar a los artistas, a los escritores, a los ideólogos del propio régimen revolucionario, toda una narrativa del nacionalismo revolucionario. A la llegada a la presidencia de Álvaro Obregón se debe la fundación y el sustento legal de la Secretaría de Educación Pública, la obra con más visión de materializar las máximas de la Revolución Mexicana, y a José Vasconcelos la monumental edificación de un proyecto educativo a nivel nacional. Este último personaje es pieza clave para la formación de un verdadero sistema de educación, que busca abatir el rezago educativo y el analfabetismo en niños y adultos. Reconocido intelectual del siglo XX, destacó por su titánica labor en la educación en el México postrevolucionario. Nacido en Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Realizó sus estudios a nivel bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria, donde junto con sus amigos formó el Ateneo de la Juventud. Posteriormente, ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia para graduarse como abogado en 1907 e impulsar la acción política contra el régimen porfirista durante su estadía en el partido antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero.
Mientras José Vasconcelos era rector de la Universidad Nacional, en el año de 1920, durante el gobierno de Adolfo de la Huerta, ideó un programa que buscaba la cobertura de la educación universal a lo largo y ancho del país, con la activa participación de profesores y profesoras. De allí, la simbólica imagen del maestro rural como eslabón para la consolidación de un verdadero plan de nación emanado del movimiento armado. La vida intelectual y política se bifurcaba en dos sentidos: la de los individuos que con sus acciones pretendían consolidar los valores de la Revolución Mexicana en obras para el país y su gente, y la de los que se colgaron de este acontecimiento para asegurar su lugar en la formación del nuevo régimen. Por otro lado, también se identifica, sobre todo en los primeros años de la posrevolución, estoy hablando de los años 30, 40 y 50 en México, una tensión muy fuerte entre los artistas mucho más radicales y los ideólogos de la revolución. Esa tensión la vamos a identificar en que cada uno de ellos quiere recuperar el legado de la revolución, unos, los del régimen, los ideólogos, para la dominación y para el establecimiento del orden, ¿no? Para la consistencia social, y otros para recuperar el legado revolucionario, que es mucho más combativo y que está por afuera incluso de la propia élite en el poder. Entonces encontramos y ahí enfrentamos a los grandes pintores mexicanos, a los grandes muralistas, que el propio régimen en algún momento los creía enemigos del propio régimen. La producción artística, pictórica, que sufre el país en los primeros 30 años de la posrevolución se entremezcla entre una clase política y una élite que está tratando de buscar que el orden establecido y que la cohesión social se logre a través de la ideología de la revolución, o al menos de la revolución y de la ideología que ellos entienden, y se entremezcle con la producción pictórica, artística, cultural de muchos artistas que están tratando de recuperar a la revolución como un recurso más de corte social y que busca enarbolar unas banderas de más efervescencia social. Ahí está la convergencia de estos dos procesos. La magia del nacionalismo revolucionario es que abarcaba las dos posturas, y la clase dominante, que al final es la que termina ganando la partida, se adueña de ambos legados. José Vasconcelos, como rector de la universidad y después como secretario de Educación Pública, sí tenía muy claros objetivos con cuál debía ser el papel de los intelectuales, no nada más pintores, sino escritores, músicos, etcétera, en el nuevo Estado mexicano. O sea, la idea es, tenemos que educar a la sociedad, tenemos que darle las primeras letras para poder transformar al mexicano en algo. Vasconcelos concibió la educación como un medio para mitigar los males de la desigualdad social, elevada hasta niveles lacerantes durante el Porfiriato, ya que provenía de un nulo acceso a las primeras letras. Por esa razón, otorgó mayor atención a la educación básica, descentralizando el proyecto educativo de la capital y dotando de mayor autonomía y facultades a los estados de la República, para que éstas se encargaran de la instrucción de la infancia en el campo. Echar a andar la maquinaria de la revolución desde el ámbito educativo, liderada por Vasconcelos y sus múltiples reformas, implicó el desarrollo de infraestructura, que se manifestó en la aparición de bibliotecas públicas, construidas no solo en la zona centro, sino también en los sitios más lejanos. Del mismo modo, la revuelta intelectual consistía en la capacitación del personal docente para su posterior labor, así como la inversión para mejorar sus condiciones de trabajo. A diferencia del sistema positivista, importado por el régimen porfirista, el cual validaba todo aquello que fuera comprobable, en tanto que desdeñaba aquellas disciplinas carentes de método científico, y esto favorecía la consagración de las ciencias exactas. Vasconcelos defendió el valor de las artes y las humanidades para la formación integral del individuo. De ello, se explica su iniciativa por el desarrollo del muralismo, una estrategia estatal para llevar el arte a los estratos más marginados de la sociedad. Tenemos que ser un pueblo que trascienda a nivel espiritual, intelectual, etcétera, ¿no?
Entonces, por eso crea como diferentes departamentos dentro de la Secretaría de Educación Pública encaminados a llevar justamente educación, arte, etcétera, a todo el pueblo mexicano. O sea, estas historias como de vamos a llevar las lecturas clásicas a lomo de mula a los pueblos más alejados, o sea, ese es el papel de Vasconcelos, estructurar por primera vez un sistema educativo a nivel nacional. O sea, si se logró o no se logró, esa es otra cuestión, pero Vasconcelos sí considera que hay un sistema que debe ser compartido en todo el país, ¿no? Entonces piensa desde... Él tiene muy puesta la mente en los muy jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles a leer, porque hay un nivel de analfabetismo súper fuerte en el país, ¿no? Entonces, él usa el arte también para eso. O sea, usa el arte, pone a los artistas a ilustrar los libros para niños, pone todos estos libros de las primeras letras son ilustrados por artistas mexicanos, hacen investigaciones, por ejemplo, sobre el arte popular mexicano. Con obras exhibidas en espacios públicos y al alcance de un mayor número de espectadores, el muralismo dio sus primeros pasos en un ambiente de rechazo y disgusto, al grado de obligar a sus autores a defender sus obras incluso con armas, del blanqueador o los violentos rayones sobre su colorida superficie. El semillero intelectual que constituyó el Ateneo de la Juventud, que en su seno congregaba a personajes como José Vasconcelos, Adolfo Reyes, Antonio Caso y Martín Luis Guzmán, tuvo trascendencia tal en la cultura y las artes que el proyecto educativo tenía cabida para sus ingeniosas propuestas. Es así como Vasconcelos llamó a sus antiguos compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria a participar en la consolidación de la revolución. A las filas de intelectuales se integraban las manos revolucionarias y las prodigiosas mentes de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte, Javier Guerrero y Gerardo Murillo, alias Dr. Atl, para situar al arte a disposición del pueblo al ilustrar con extensos murales las paredes de espacios públicos. Atendiendo al llamado, pintores como Diego Rivera regresaron al país para comenzar con la labor que se les había encomendado, cargando sus obras con motivos políticos y severas críticas sociales. Expresión artística auspiciada por el Estado, dadas las intenciones de fomentar el espíritu nacionalista entre la población, su época de gloria se sitúa entre los años de 1920 y hasta 1924, tiempo en el que recintos abren sus puertas para experimentar un cambio en la composición de sus estructuras, tales como el Colegio de San Pedro y San Pablo, la sede de la Secretaría de Educación Pública y el Palacio Nacional, con los pintorescos murales de Diego Rivera, la transformación a través de la brocha de José Clemente Orozco de la Suprema Corte de Justicia en los años 40 y el Palacio de Bellas Artes con los inmensos trazos de David Alfaro Siqueiros. Podemos encontrar, por ejemplo, a ese nuevo mexicano, ¿no? A ese mexicano que nunca había sido retratado en las pinturas de Caballete durante el Porfiriato, por decirlo de alguna manera, sino hasta Saturnino Herrán. Vamos a encontrar al indígena, a las tradiciones mexicanas, o sea, por ejemplo, los bailes tradicionales, ciertas regiones como el Istmo de Tehuantepec, que son muy repetidas en el muralismo, sobre todo por Diego Rivera, por ejemplo. Vamos a encontrar fiestas, hay en los murales del Palacio de Bellas Artes también, por ejemplo, encontraremos la representación de una fiesta típica mexicana, etcétera. O sea, buscan en toda esa iconografía, o sea, ya también vamos a encontrar eso, héroes como Emiliano Zapata, pocas veces Francisco Villa, por ejemplo. Vamos a encontrar a Francisco y Madero, a los revolucionarios que fueron a la contienda armada, o sea, la gente que a caballo logró el triunfo del nuevo estado, o sea, con cananas, etcétera, a la maestra rural, al campesino. O sea, es llevar a toda esa gente que sí participó en la contienda armada a los muros de los edificios públicos, justo para ver ese reflejo, ¿no? Esa era un poco la idea también. Ante la petición de Vasconcelos, un sitio que se destaca por la magnitud de su función en la formación de los mexicanos,
y por fungir como terreno fértil para el florecimiento del grupo ateneísta, es la antigua sede de la Escuela Nacional Preparatoria, lugar del primer periodo del muralismo en México. Murales tanto de la mano de Orozco como de Jean Charlotte se instalan en sus paredes para la apreciación diaria de los estudiantes que acudían a su centro educativo. La lucha armada conmocionó todos los órdenes de la vida civil en México, pero no provocó un cambio en los estilos pictóricos vigentes. Hubo un cambio en esos estilos, pero fue posterior, y tuvo que ver con la consolidación de un gobierno que estuvo dispuesto al patrocinio de las artes, y con el consiguiente regreso de Europa de artistas que pasaron allá la década de los años 10. Acuérdense que hay murales prehispánicos, ¿no? Es una técnica que se conoce en este país. Es una manera, es un medio que es histórico, digamos. Lo que va a pasar es eso, ese sentimiento general de los artistas es: dejemos de copiar lo que sucede en otros países. Tenemos temas, preocupaciones, ideas propias que queremos plasmar. Entonces eso se empieza a dar en México desde siempre. O sea, en el virreinato hay pintores criollos, o hay una sociedad criolla que quiere ver sus temas reflejados en la pintura, ¿no? Queremos ver las frutas de estas tierras, las costumbres de estas tierras, solamente que es poco. O sea, es una gran cantidad de temas a la europea contra una pequeña cantidad de temas propios de este territorio, ¿no? Justino Fernández, historiador mexicano, habla acerca de la decadencia que tuvieron las artes plásticas en años anteriores a la caída del régimen porfirista. A fin del siglo XIX y a principios del XX, la decadencia, en materia de pintura, se acentúa de una manera lastimosa. El academicismo agotado o desvirtuado solo es capaz de hacer o producir obras poco estimables, en las cuales los asuntos tratados tienden a ser una especie de grandes fotografías a color. El afrancesamiento que se apoderó con saña del medio ambiente social en los primeros años del presente siglo orientaba el gusto hacia las complicadas formas decadentes que los maestros europeos creaban. Tal como fue un objetivo de gobierno postrevolucionario, la integración de los grupos campesinos, obreros e indígenas al proyecto de nación que se estaba instaurando, el muralismo concibe como figura central para su creación especialmente a estas tres figuras. José Vasconcelos, quien se percató de las capacidades didácticas, comunicativas y propagandísticas del arte pictórico, solicitó a destacados pintores erigir obras capaces de superar las barreras del arte consagrado y los recintos donde aparentemente debían de exhibirse. Dada esta situación, la línea política e ideológica de la Revolución Mexicana queda afianzada en cada uno de los conceptos que los artistas retoman para el desarrollo de sus obras: las máximas por defender durante el movimiento armado, las críticas contra el antiguo régimen, la lectura histórica sobre el origen de lo mexicano, el reconocimiento de un pasado indígena, con sus prácticas y tradiciones, la exaltación del sector obrero y campesino como ápice del progreso colectivo y la defensa de sus derechos laborales, así como la proyección de un futuro y el encaminamiento de la revolución a una de carácter socialista. Son los temas que con regularidad aparecen sobre los muros. Temas cuyo contenido versaban sobre el legado de las civilizaciones indígenas, el papel de los maestros y maestras rurales o la de los obreros laborando en las fábricas. Estaban facultadas para presentar imágenes de reconocimiento a través de los cuales la población se percibía identificada y parte de una colectividad que se permitía abarcar a los estratos sociales para integrarlos dentro de su seno. Asimismo, buscaba una construcción de la idea de lo verdaderamente mexicano, que fortaleciera los vínculos de unidad, que todos los personajes que integran al país caminaran con los ojos puestos en un fin común. Esto permitió legitimar las labores del Estado, pues el nuevo régimen, en contraste con el porfiriato, resultó una alternativa idónea al derrotar al enemigo del siglo pasado, y que se defendía a través de la fortaleza de sus instituciones y la participación de la población. La concretización de las demandas sociales de la revolución se plasma en murales que dejan entrever el fundamento, que ya no solo le da contenido al arte,
sino orientaba la vida política y económica del país. El muralismo es la representación de la nación en términos de lo mexicano. Los elementos en común que sembraron una tendencia similar en el sentir y pensar de la sociedad, cuyo mayor precepto era proteger lo alcanzado durante el movimiento armado, y que el propio gobierno se encargara de defender. Un entendimiento colectivo que diera explicación de lo pasado y una proyección del camino futuro por seguir en sociedad. Un interés fundamental de la clase dominante era, sobre todo superado el periodo armado de la Revolución, era buscar la manera de darle cierta unidad al pueblo mexicano. Y la unidad al pueblo mexicano se representaba o se trataba de representar por un proyecto revolucionario que recuperara las banderas enarboladas en la Revolución: tierra, trabajo, libertad, ¿no? Y que esta recuperación se hiciera de tal manera que el Estado mexicano pudiera tener esos conceptos y esas directivas o esos referentes como los principales ordenadores de la vida pública. Y es así que al menos en el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles y después el gobierno de Lázaro Cárdenas también lo va a recuperar, van a intentar darle al Estado mexicano una suerte de construcción ideológica a través del nacionalismo revolucionario y a través de la interpretación del legado de la revolución. ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, el principal objetivo es construir obra pública, recuperar la nación, recuperar lo mexicano, recuperar la rectoría del Estado y solidificar al pueblo mexicano en torno de una idea, que era que todos veníamos de la revolución y que todos participábamos de la nación como tal. Se sustituye cuidadosamente la vieja idea del régimen porfirista por una idea de la nación mexicana. Son dos conceptos distintos y el de la nación es más abarcante, retoma desde luego el legado revolucionario y le permite al régimen político priista, le permite generar condiciones de paz y de estabilidad política.